Muchas gracias por estar acá una vez más y si eres nueva la invito a suscribir y ver qué tal le parece este canal. Muy bien, aquí les dejo este hermoso proyecto. Es un video largo, pero es una clase. Es una clase que lo vamos a ir viendo detalle a detalle. Punto de conchita y punto V. Una hilera de punto V y una de conchita. Y se los he sacado en Canesú, cuello V, que nos ayuda mucho pues a estilizar esta parte, ¿verdad? Que a veces nos incomoda. Y vea otra curiosidad que a veces me preguntan, ¿cuánto se gastaría para una talla pequeña o una talla extra grande? Aquí hay dos ejemplos. Este es talla grande y este es talla mediana. Podemos ver hasta las mangas son más largas, es más ancho y un poquito más largo. Y pesan exactamente lo mismo. Se los voy a poner aquí. Si me regalan unos minutitos, vamos a ver si se aprecia aquí, si se puede ver bien. Vamos a ver tal vez por este lado. Y vamos a pesar el blanco. 288. 288. Mediano. ¿En qué se varía? Bueno, en el grosor del hilo y la tensión con lo que estemos tejiendo. En eso se varía. Vamos a poner este más grande. Mira, 289. Curiosamente, ¿verdad? Sí, bueno, ese es un hilito de algodón mercerizado, delicado y todo eso también que ayuda. Este otro blanco viene siendo más sequito, pero queda bonito, me encanta, ese es el mío y ese es el que está disponible, que va a estar ahí en una feria para venderse. Este es de esta, si lo ven, vale la pena. Eco Cotton, o como se pronuncie, es muy bonito, de verdad que sí, y se deja lavar en máquina. Este se tiene que lavar en bolsita con mucha delicadeza si lo van a poner en máquina y si no a mano. ¿Okay? Para las de Costa Rica lo podemos encontrar en Universal, en variados colores. Los tienen así, en variados colores. Vienen madejitas de 50 gramos. Para este proyecto se necesita poquito. ¿Ven? Bueno, entonces vamos a ver el paso a paso con todo gusto. Ya les muestro el grosor de ganchito y algunas otras explicaciones que vamos a ver ahí con todo gusto. Vamos a ver una clase completa. Entonces, comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar este proyecto como una clase, pero si lo quiere más como un tutorial y comenzar más rapidito, adelanta un poco el video y listo. Y si no, se queda aquí para aprender un poquito más o para escuchar un poco más el asunto aquí del inicio, más que todo para las principiantes o las que quieren recibir una clase completa. Ok, bueno, aquí tenemos el mismo hilo, mismo grosor de hilo. Fabricante no dice qué número de ganchito debe usar, entonces a veces me dicen eso. Algunas de España me dicen que muchos fabricantes no ponen el grosor del hilo. Entonces, cuando es eso, intentamos con ganchito, el que se permita hacer vueltitas, capturarlo bien y que no se esté zafando. Y que el punto se vea más definido. Si lo quiere más sueltito y tiende a tejer un poco apretado, le recomiendo un ganchito más grande, más grande. ¿Por qué? Porque cuando tejemos apretado, a veces algunas cosas quedan como estresaditas. Entonces, un ganchito grande, por natura, va a quedar más sueltito. 3.5 milímetros, 3.5 milímetros los hilos. Bueno, aquí les tengo las tres opciones de colores y también, bueno, colores y también tallas. Vamos a ir en orden. Vamos a ir de la talla más pequeñita, es una, o cuello más alto, cuello más arriba. Tiene que tejer más para sacar la sisa, que sería la pequeñita. Vamos a ponerlo así en pantalla un momentito. Aquí tenemos en esta tallita 17 ojitos igual a 31 centímetros.
En la parte de atrás dejamos 7, 3 para cada lado, más los 4 ojitos de cada esquina que hacemos los aumentos. ¿Ven? Cuello más alto o tallas pequeñitas. Aquí lo tenemos. Entonces sacamos el blanco, que es el de 17 ojitos. Seguimos con este color que me confundía. Ustedes me dirán porque yo le digo fuchsia brillante, pero bueno, en realidad no sé exactamente qué color, porque el fabricante tampoco lo dice. En este color lo ponemos así. Esta es la que voy a hacer. Ya la tengo hecha. 11 para la parte de arriba, libres. 5 para cada lado, libres, más los 4 ojitos que dejamos como los separadores, ¿verdad? O aumentos ahí. En el frente solo dejamos el mismo de separador, que después lo vamos agregando por ser un cuello V. Así estaría. 25 ojitos igual a 40 centímetros. ¿Ven? Bueno, vamos con la siguiente, que sería la talla o escote más grande. Yo quiero un escote más grandote o también para sacar las cisantes, rapidito. Tenemos este que lo ponemos así. Igual tenemos que hacer 31 ojitos, 48 centímetros. Y separación, 7 de cada lado, los brazos, 13 para la espalda, igualmente 4 ojitos como separadores. ¿Ven? Bastante grande, 48 centímetros es bastante. Sacamos las cisantes o como ustedes lo quieran dejar holgadito, así. Vamos desarrollando igualmente el cuello V en el frente después. ¿Ok? Y esta para las amantes de los hilos muy delgaditos. Hacemos una talla mayor de la que somos, ¿verdad? Si usted dice yo soy talla chica, voy a hacer la talla mediana en hilito delgado. Si lo quiere pegadito al cuello, puede hacer los 17 y si lo mide, a ver qué tal le queda en el cuello. Si le queda cerradito como en la clavícula, estaría bien. Sacamos el cuello V y estaría bien. Este tiene 25 ojitos. Vamos a compararlo con el otro y ver cuánta sería la diferencia de medida. Tenemos allá una pequeña diferencia, ¿ve? Desde aquí tenemos una pequeña diferencia en hilo de 8 centímetros, 8 centímetros menos. Así que vamos a comenzar la tallita. Vamos a llevar el blanco. Vamos a hacerlo con el ganchito que es más de él. Si tienen hilo Sinfonía, Omega, Fiesta, esa compañía, los de la compañía Omega son muy lindos. Círculo, este dice que es esta la marca. Bueno, este es algodón, muy sedosito, muy bonito. Entonces vamos a iniciar con el primer ojito que va marcado distinto y los demás. Vamos a hacer 25 ojitos, pero los vamos a ir separando. Vamos a irlos separando de una vez. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 cadenitas. 4 cadenitas, lazamos y vamos y hacemos un ojito. 1, 2, 3. Esto es para avanzar un poquito más y marcarlo igualmente. Vamos a marcar el primero. De todas maneras tiene la colita, pero para estar así como de lejos, más rápido, marquita rosa. Y aquí vamos a hacer 5 ojitos libres. Ahí tenemos el primero. 2, 3, 4, 5.
No contamos la marca, no. Ya aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Libres. En las 6 ponemos marquita. Ujú. Muy bonito este proyectito en punto de conchita. Precioso. Ahora, ya tenemos el que va para el frente haciendo el cuello V y apenas la división de una manguita. Vamos ahora para la espalda. ¿Cuántos tenemos que hacer en la espalda? Libres. 11. 11 ojitos libres. Talla, la que dice mediana grande. 11 ojitos libres. Aquí tenemos el 11. El 11 que tiene que quedar libre. Entonces ya tenemos el bracito, la espalda y vamos a marcar en el 12. En el 12 ya van a ver qué bonito. Ponemos marquita en el número 12. O depende de lo que esté haciendo, ¿verdad? No quiero decir mucho para que no se vayan a confundir. Ya lo tengo marcado y hice eso en fondo turquesa para que ustedes vean ahí bien clarito las divisiones. Aquí volvemos a repetir los 5 libres. 1, 2, aquí tenemos el 5, de nuevo 5. ¿Eh? En el 6 ponemos la marca, la última. En el 6, después de aquí, 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 ponemos la marquita y ya nos vamos a la puntada, que va a ser súper fácil. Aquí está el 6. Entonces ahora volteamos los ojitos, pero primero se los voy a mostrar así. Aquí tenemos ya listo lo que les puse al inicio de ojitos, ¿verdad? 11 libres, 5 de cada lado, más los 4 que son donde están las marcas. Entonces vamos al punto. Entonces vamos al ojito, ¿sí? Y hacemos aquí un punto bajo, una, dos cadenitas y dentro de este mismo ojito un punto, así. Ahora una cadenita
que sería la separación, y vamos al mismo punto con 2 puntos. Esto de los aumentos siempre va a ser el mismo. Y vean qué fácil. 1, 2, 3 cadenitas. En el siguiente ojito, un punto alto. 1, 2, 3 cadenitas. En el siguiente ojito, un punto V. 1, 2, 3, otra vez un punto solito. 1, 2, 3, otra vez un punto V. En el punto V se va a montar la conchita. 1, 2, 3, punto solito. Si aquí le queda un punto V antes de la marquita, hay algo que está mal. ¿Ve? Tiene que quedar así. Que ya vamos abriéndonos para el cuello V, punto normal, a la par, punto V, punto normal, punto V, punto alto, solito, y vamos al aumento. ¿Bien? Y antes de llegar al aumento, 1, 2, 3 cadenitas y vamos al aumento. Con 4 puntos separados por una cadenita. 4 puntos altos. Siempre va a ser puntos altos aquí. Y para salir, 1, 2, 3 cadenitas y salimos con un punto alto. Ahora estamos en la espalda. En el bracito va a quedar 1, 2 conchitas. Y en la espalda van a quedar más. A ver. Aquí rapidito, ¿cuántos quedan en la espalda? 1, 2, 3, 4, 5 conchitas. Y en los bracitos, 2. Ah, conchitas, sí. Aquí, 2. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. En un momento, cuando termine esta vuelta, le muestro cuántos abaniquitos le quedan a las grandes y a las pequeñas. Porque eso me lo preguntan también. ¿Cuántos abaniquitos me queda en la grande? Me tendrían que quedar en el... Ajá. Ya se los muestro en un momentito. Todas. Aquí seguimos igual. De 1 por medio. Vamos con una V. Aquí llegamos a la próxima marquita. Igualmente tenemos que tener solo un punto, porque si no, también hay algo que está pasando. ¿Qué podría ser? Que hacemos 2 V seguidas, 2 puntos solos seguidos, hicimos las divisiones incorrectas, algo. De nuevo, lo mismo. Entonces en la espalda confirmar 1, 2, 3, 4, 5 puntos de conchita le llamo yo. 1, 2, 3 y en las manguitas van a quedar 3 en esta talla. Aquí llegamos igualmente, prácticamente al final, igualmente un punto solito, 1, 2, 3 cadenitas y vamos a la marquita rosa. La marquita
de inicio. Y aquí lo mismo que el inicio de esta primera vuelta. 4 puntos. 2, una cadenita, 2. Así. Y ahora vamos con la segunda. Y quiero que recuerden este detalle que es muy importante. Vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Vamos con la segunda. Se los voy a hacer y después les muestro el abaniquito. ¿Está bien? En un momentito. Damos la vueltita. Así. Tengo las 4. Damos la vueltita y también ahora hacemos 3. Es para recordar esta cantidad. Y de subida y de separación. 1, 2, 3 cadenitas. Lazamos el hilo. Vamos a esta de aumentos y hacemos aquí el aumento. El mismo queda como que ya marcando ahí. ¿Ven? Entonces 4 cadenitas porque terminamos al final con punto doble alto. Recordar ese detalle para que no quede como que jaladito más un lado que el otro. Porque a veces podemos que subir con 3 y terminamos con punto doble alto. O lo contrario. Entonces, recordar eso. 3 cadenas y el aumento. Ahora, aquí para salir, tenemos que hacer 5. Esta de 5 se repite de una por medio. Ya lo van a notar en un momentito. Aquí hacemos 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y vamos al punto que está solito. Hasta aquí. Hasta este punto solito. Un punto bajo. No hacemos más que cargar el ganchito y buscar la V. La V. Y aquí en la V hacemos la conchita de 6. Tenemos 3, una cadenita y volvemos a poner 3. Así. Ahora buscamos el punto solito y acostamos. Cargamos y buscamos la V. Y repetimos lo mismo en cada V, cada vez. Cada vez que nos toque hacer la vuelta de abanico, que se repite muy rápido, de conchita. Acostamos en el que está solito y aquí, como tenemos el aumento, observan de este lado, tenemos que salir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Cargamos y vamos hasta el aumento. 4 puntos separados 2 y 2 por una cadena. Y volver a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Y acostamos punto bajo hasta el punto alto. Cargamos y buscamos la V. Terminamos la V y acostamos en el punto que está solito. Y ahora hacemos lo mismo. Entonces, vamos a continuar. En cada V ponemos una conchita. Y hacemos lo mismo de aquí, todo esto. Seguimos la vuelta número 1, número 2.
Y ya les voy a explicar aquí, un momentito, a la que está haciendo la tallita más grandecita o cuello más escotado, cuántos abaniquitos le quedaría, ¿sí? En cada V así, 3, 3 por la cantidad de ojitos que hemos dejado. Y en la espalda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el doble. De nuevo 3 y los que están aquí ya haciendo aumento. Uno solito, después comienza así. Y la tallita pequeña, la otra blanca pero talla pequeña, mira qué pequeñito, 1, 1 y 3 en la espalda. Por la cantidad de puntos y el múltiplo del punto, dejé así, 1 y 3 en la espalda. Porque si dejaba 2, me iba a quedar, va a crecer mucho las mangas y poco la espalda. ¿Ve? Entonces, vamos a seguir dando la vueltita, así. Cada uno con abaniquitos y en esta quedan 1, 2, 3, 4, 5 abanicos y 2 en este. Bueno, aquí le relleno la espalda que quedamos con 5 abaniquitos y aquí les recuerdo otro poquito. 1, 2, 3, 4, 5. El aumento y separación. De una vez, ya no tenemos que pensar en cuánto vamos a dejar aquí, allá, cuando estemos en el futuro por allá por la sisa. 1, 2, 3, 4, 5. Buscamos el punto alto, cargamos, punto de V con una conchita. Aquí llegamos, hacemos el último abaniquito en la parte del brazo. Lo que separa ahí está, en este momento está en el hombro, ¿verdad? Aquí igualmente 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y vamos hasta el aumento doble que tenemos aquí, porque también vamos sacando el cuello V. 1, 2, 3 cadenitas. Este es el final de la 2. 3 cadenitas y buscamos el puntito número 2 que hicimos ahí. Ya lo estaba olvidando, doble carga. 3 cadenas, doble carga, que es un punto doble alto. Así estamos con la segunda. Entonces, vea. Entonces, en la tercera hacemos más cadenitas de inicio. Las mismas 4. 1, 2, 3, 4. Esas, ¿sí? Y ahora 4 también. 1, 2, 3, 4. Ajá. Y ahora también 4. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Que yo pensé que eran 5, pero son 4. Y vamos a este puntito que está pegadito aquí. No el punto alto de aumento, sino que la cadenita 1 después saliendo ahí. Tratemos de tomarla. O si quiere lo hacen suelto por fuera. 4 y 4 de separación. Un punto en este y 1, 2,
3, este no falta. Y vamos al aumento. Esta es la número 3. Igualmente, 1, 2, 3 cadenitas. Buscamos la primera del otro lado. También una. Disculpen. Entonces quedamos así con este aumento. Un punto de este lado, un punto del otro lado. En este. 3 y 3 cadenas y los mismos 4 puntos aquí. Ahora ya vamos con el punto V de nuevo, pero antes 1, 2, 3 cadenitas hasta aquí, un punto V. Ya es la base para volver a repetir esta de nuevo. 1, 2, 3. Punto solito. 1, 2, 3. En medio de cada uno, un punto V. 1, 2, 3. El punto solito. 1, 2, 3. ¿Eh? Así. Y otra vez, 1, 2, 3. Solo esta de 5, ya la que sigue, otra vez de 5. 1 o aquí a la par. Para que no estén contando, hacemos aquí un punto solito. ¡Uy! Un punto V. Un punto V, disculpen. Solo, V, solo. Y así. 3 cadenitas. 3 cadenitas también y hacemos el aumento. Muy fácil, que ya casi lo volvemos a repetir. Saqué mal el hilo por acá, a veces sale, a veces no sale, entonces se le anda saltando ahí por todos lados. Pero 3 cadenas igualmente del otro lado. Observar de este lado, de este lado. 3 cadenas, 3 cadenas. 1, 2, 3 también. Vamos aquí, hacemos un punto V, igual que el otro lado. 1, 2, 3. Encima de la conchita, un punto solito. 1, 2, 3. Del otro lado, un punto V. Así. V, solo, aumento, solo, V, solo, V y así vamos. Bueno, aquí les llego al casi el final. Vamos a recordar un poquito aquí de la 3. 1, 2, 3. Casi final de la 3 e inicio de la 4. Vamos quedando así. Vamos a revisar, ¿verdad? Para que no tengamos que deshacer el tejido y esas cosas. Entonces, aquí lo mismo. Tenemos solito, V, solito, V, solito. 3 cadenas, una V, que siempre va quedando así. Una de cada lado de la conchita. Y 1, 2, 3. Buscamos la cadenita que está a la par del aumento. 1, 2, 3. Que no se olvide este detalle porque es el aumento. Una cadenita. 1, 2, 3. Volvemos y buscamos también la cadenita que está saliendo. Y 1, 2, 3,
4, ¿verdad? Hicimos allá al inicio. Y aquí doble alto. Buscamos 1, 2, 3, el 4. Hacemos un punto doble alto. ¿Eh? Y volvemos a subir con 1. Voy a revisar. La número 4. Ajá. 1, 2, 3, 4. Volteamos el tejido y aquí hacemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lazamos el ganchito y en el punto que queda aquí solito ya metemos la primera V. Ya comenzamos con la base para la conchita. Cuatro cadenas, doble alto y 4 cadenas y 5 de separación y una V ya. ¿Mm? Y aquí 1, 2, 3, 4, 5. También y vamos hasta el aumento. Una cadenita. Así. La número 4. 1, 2, 3, 4. Nos regresamos así. Esto aplica para todas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Recuerdan esta? Bajamos hasta aquí con un punto bajo, cargamos y buscamos la V. Estas de aquí van a ser más fácil, pero el inicio se cambia un poquitito. Así que siempre les voy a acompañar al inicio y al final de esta parte, por supuesto, porque si no quedamos perdidas, ¿verdad? ¿No? Entonces, en esta parte sí nos vamos ya a repetir lo que hemos visto. Acostamos en el solito, cargamos y buscamos la V. Entonces así, hasta aquí el aumento, que igual otra vez nos vemos en este aquí momentito. Bueno, ¿cómo era? ¿Cómo era en esta parte? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Bueno, vamos a recordarlo un poquitito. Ahí, porque a veces no quieren regresar al video y yo lo entiendo. Entonces, estamos en la número 4. Estos son los aumentos. Aquí acostamos y 1, 2, 3, 4, 5. Para que recuerden, una de 3, una de 5. Una de 3, una de 5. Cuando tenemos 3, ya vemos que vamos con las 5. O lo contrario. Acostamos, cargamos y buscamos la V. Esto todo en la espalda, en la siguiente, y nos vemos aquí un poquito antes y levantamos la número 5. Bueno, casi final de la número 4. Ya estamos alcanzando a las tallas extras, ¿verdad? Grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3 de cada lado. ¿Ven? Es así como se juega con la matemática para hacer tallas más grandes y esas cositas. Ok. Ustedes me creerían a mí si yo les digo que en algunos patrones he tardado un mes, mes y medio, 2 meses haciéndolo. Para poder sacar todas las tallas, todo, todo, todo. Y poder decir, ya está aprobado. ¿Sí? Bueno, entonces aquí cargamos. No cargamos. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos en la carrera del 5. Y conchita. No es una conchita, es un abanico. Bueno. 1, 2, 3, 4,
5, cargamos, aquí hacemos una V, la misma del inicio, y de nuevo también 5, 1, 2, 3, 4, 5, recuerden el inicio, 5 y 5, doble carga y buscamos la número 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, volteamos el tejido, 1, 2, 3, saltamos una cadenita, vamos a la siguiente y aquí hacemos un punto alto solito, así lo está pidiendo. En la número 5, así es el inicio, 4, 3 cadenitas y este punto solito. Ahora 1, 2, 3 cadenitas y en la V, otra V. Todavía no estamos montando el abanico. 1, 2, 3. Buscamos el primer puntito aquí. 1, 2, 3. El aumento. Ya se los muestro para que lo comparen. Uno, 2, 3. A la par, no encima. 1, 2, 3 y comenzamos ya el punto que conocemos un poquito, que es aquí, el punto V. 1, 2, 3, solito. 1, 2, 3, V. 5, que se está repitiendo la 1, 2, la 3. En la 5 se está repitiendo la 3 en esta parte, para que lo revisen, ¿verdad? Pero en el inicio y final no. Estamos apenas haciendo las basecitas, ya venimos con un abanico, vea que se nota, ya aquí acostamos, hacemos, bueno, punto bajo, abanico, punto bajo y ya, con la canción otra vez de las 5 cadenas aquí. Bueno, casi final de las 5 y comienzo de las 6, que vamos ya con la primera conchita en el frente, en las 6. Entonces, así. Aquí hacemos ¿verdad? 3 cadenas, este punto, 3 cadenas y el aumento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La V. 1, 2, 3. Doble carga. No, no es doble carga, disculpen. Y buscamos aquí la número 1, 2, 3, 4, 5. En la 6 vamos a dejar una cadenita de separación. Otra vez, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. En la 6, un punto alto. 1, 2, 3 cadenitas. Y ahora sí, lazamos doble y buscamos la 4. 1, 2, 3, 4.
Que se vean V solo y este espaciecito ahí, que se vean iguales. Y ahora comenzamos con ya el punto bueno, las 4 cadenas, disculpen, comenzamos las 6. 1, 2, 3, 4. Volteamos el tejido y 1, 2, 3, 4, 5. Y venimos al punto que está aquí, solito. Cargamos y buscamos la V. ¿Ve? Ya tenemos la primer V en el cuello V. Acostamos en el siguiente. Y la cancioncita aquí, recuerda cuando acostamos hacia el abanico, la cancioncita del 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos hasta el aumento. Y aquí sí es conocido. 1, 2, 3, 4, 5. Cargamos y vamos a la V. Este sí es conocido. ¿Ve? La canción del 5 y los abanicos en los aumentos. No hay cadenas en medio de ellos, solamente en los aumentos 5 cadenas y las conchitas. Ay, ahí ustedes van a ver cuántas veces repito lo mismo, que conchita, que abanico. Bueno, vienen siendo familia. Ok, entonces así la número 6. Bueno, casi el final de la vuelta 6 y comienzo de la número 7. Así que la canción del abanico y las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. El aumento de 4 puntos separado por 2 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. Cargamos y la primer conchita del frente. Acostamos en este puntito. 1, 2, 3, 4, 5. Doble carga y buscamos la 1, 2, 3 en la 4. Punto doble alto. Que se vean similares. Ya tenemos ahí. Bueno, así es que se pone, está todavía bien abierto. Y vamos con la número 7, que vamos a hacer 4 y 3 cadenas. 7 en total. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nos movemos una cadenita, vamos a la siguiente. ¿Recuerdan esta? Uy, ya se me cayó. ¿Recuerdan esta? Ya vamos a repetir. Esta aquí. Ya comienza a repetirse el inicio y el final. 1, 2, 3. Punto de V. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Punto de V. ¿Ya? Uy, punto de V. Punto de V y hago uno. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y la canción del 3. En esta, una canción del 5 y una canción del 3.
2, 3, 3 cadenitas, punto V, y ya esta es conocida por la tercera vez que vamos agregando aquí. Tenemos la primera, la segunda y la tercera. ¿Mm? Entonces voy hasta el final y vuelvo a regresar con la número 8 y así hasta sacar la sisa, pero todavía les acompaño un poquito más para recordar esta parte. Esta está igual, casi igual, ¿verdad? Porque estamos haciendo una V encima de la V, pero bueno, casi igual. Seguimos. Bueno, casi el final de las 7 que quedamos y también revisamos. Pasamos la manita así, vamos revisando. Solito, V, todo eso. Y V, aquí, hablando de revisar, una V. Y aquí, este ya es conocido, ¿verdad? Que lo hicimos antes aquí. Este se repite. 1, 2, 3. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Doble lazo. 1, 2, 3 y 4. Final de las 7. Si no, nos regresamos y comparamos con el otro lado, pero quedamos así. Y aquí montamos dos conchitas. Entonces, 1, 2, 3, 4. Damos la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 de nuevo. Ya no estamos con la 3, sino con la 5. Y venimos con punto bajo aquí, que ya se está repitiendo. Este es este. Disculpe, este es este. Ve que rapidito. Este es este. De las 5 que nos regresamos hasta aquí, punto bajo. Este, punto bajo. Y la conchita. Ve que rápido se repite. Ya sí. Ahora sí estamos repitiendo. Acostamos. Cargamos. Vamos al siguiente. Acostamos. 1, 2, 3, 4, 5. Antes y después de los aumentos. 5 cadenitas, punto bajo, cargamos y continuamos así. Entonces, en las 7, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la 8, disculpen, acaba de decir 7, vea. Bueno, ya aquí sí estamos repitiendo. Esta, que queda así, abierto grande, abierto pequeñito, abierto grande, abierto pequeñito, abierto grande, y así vamos. Que la siguiente se vuelve a repetir. Esta que acabamos de terminar aquí, con la V y este aumento aquí, aquí. Después lo llevamos parejito. Va a cambiar un poquito. En un momento cuando saquemos la sisa. Cuando saquemos la sisa, que ya casi la sacamos. Así que vamos así, repitiendo lo mismo cada dos. Canción del 3, canción del 5, canción del 3, canción del 5. Bueno, final de la 8. Recordarles un poquitito aquí. Entonces quedamos ya con dos abaniquitos en el frente y 1, 2, 3, 4, 5, doble lazo y buscamos la 4, 1, 2, 3, en la 4 hacemos
doble alto. Y otra vez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Damos 1, vamos al siguiente. 1, 2, 3. Y ahora vamos a crecer una conchita más. Cada 2 vamos quedando con una más en el frente. Y tenemos 2. Y la tercera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A veces se mete el cucuy. ¿Veo? Y se deshace de la nada. Es para ver si no dice malas palabras. 1, 2, 3. Seguro dice el cucuy, es que si así voy a hacer, tal vez dice malas palabras y no quiero. Entonces así. Una V y así seguimos este proyectito repitiendo una y otra vez. Ah, es que quiero hacerla con mangas bien amplias y bien grandota. Teje más y más y más y más. Ah, que quiero hacerla bien ajustadita. Bueno, vamos ahí. Cuando hagamos aquí los ojitos para en las bocamangas, vamos y lo medimos. Así que bueno, entonces venimos en un momentito para unir la sisa que ya se repite. Sabemos que el abanico se acuesta aquí, otra vez y otra vez este. Ya después vamos de forma parejita, recto. Muy bien, aquí terminamos la vuelta número 11. Voy a corroborar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos en el final de la vuelta número 10 y ya voy a sacar la sisa en la 11. O usted la va a sacar, en este caso yo la saco en la 11, 12, en la 13 sería la siguiente. Para que, ¿por qué? Porque a veces se dice, bueno, es que la manga me queda un poquito apretada, puedo hacerla, necesita crecer un poquito más. Yo sé, vamos a poner aquí ojitos, 3 ojitos, como lo que he hecho aquí. 3 ojitos. Este es hilo menor, he hecho 3 ojitos. Y lo mayor, voy a hacer 3 ojitos. Ahora, si dice, ya estoy bien de todo lo demás, pero de manguitas o de brazos soy anchita, entonces hace 5 ojitos. ¿Quiere manga bien grande? 7 ojitos. Impares. Ojitos impares. Ya van a entender en un momento un poquito más. Bueno, entonces ya vamos a sacar la sisa. Estoy en la número 10 y aquí tenemos, se mide así, se parte por la mitad, se dobla y se mide así. Tenemos, se me cayó ahí la cintilla, tenemos 16 y medio sin tejer la vuelta que voy a sacar la sisa, que serían 17 y medio, más los ojitos que voy a hacer, agrega talla. Ya se lo voy a medir en un momento, ya cuando hagamos esa parte. Así que en la 10 vamos a sacarlo, 11 o en la 12, 12, 13 o en la 14. Se sabe que es un punto fantasía, entonces 2, este y este, pero para quedar en el punto de V. Quiero quedar en el punto de V, no en el de abanico. Así que vamos a regresarnos, ya, y todavía con aumento. Así que vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4 cadenitas. Nos volteamos y hacemos 1, 2, 3, que todavía sigue esto. Avanzamos una cadenita, vamos al siguiente.
1, 2, 3. El punto este que va aquí de V para las próximas conchitas. Abanicos, abanicos. Conchita. Aquí llegamos cerca del aumento. Igualmente, esta parte se respeta. Igual tenemos una V. 1, 2, 3. Dejamos uno, vamos. Y este se hace igual. 1, 2, 3. Vamos a la parte del aumento, pero nada más así. Vamos a comparar. Vamos a acercar la cámara ahí. Un poco más. Vamos así para sacar la sisa. Nos regresamos en esta de punto V que agrega bastantes centímetros. Entonces, este punto que queda solito, punto V, y comenzamos esta cancioncita que viene siendo este. Así. Y llegamos al punto de aumento y sacamos y hacemos solamente un punto V. Ya vamos a hacer los ojitos. Sí. En mi caso voy a hacer nada más 3. Puede usted hacer, si está tejiendo un hilo muy delgadito, puede hacer 5 ojitos. Si es demasiado fino, puede hacer 7 ojitos. Le van a quedar más abanicos en la parte de abajo. Entonces eso. En hilo muy grueso no hagan demasiado, prefiero que tejan 2 más para que quedemos bien con todo y así estar como que quede en la espalda y todo mejor, ¿verdad? Y las mangas más que todo. Aquí 3 cadenas. Ya vamos a comenzar a tejer en forma recta en un momento. Así que hay otra explicación ahí para el final, el inicio y el final, que ya no hacemos aumentos. 1, 2 y 3. Aquí en el futuro es lo que veo yo así cuando hago las pruebas. Abanico, acostamos, abanico, acostamos, abanico, acostamos y de nuevo abanico. Entonces, estamos así. ¿Ven? ¿Y vamos a dónde? Aquí, a la próxima de aumentos. Con ganchito cargado, porque vamos a hacer también un punto V. 1, 2, 3 y ya salimos respetando lo mismo de aquí en adelante. Saltamos un punto, vamos al siguiente. 1, 2, 3, el punto V. El punto solito. Ahora vamos a tejer la espalda y nos vemos aquí otra vez con punto V, haciendo lo mismo de aquí y haciendo los 3 ojitos y uniendo aquí. ¿Sí? Vamos ahí entonces. En el siguiente aumento, igualmente, una cadenita, venimos hacia atrás con una, 2, 3, un punto V. 1, 2, 3. Me encantan los ojitos. Ya saben que este canal es de ojitos. Y si eres nueva, pues le invito a que trate con los ojitos. 1. Me parece más bonito. 1, disculpe. 1. Más reforzado. Y 2. Me parece más bonito. ¿Por qué? ¿Qué cadenas? Si una cadena falla o queda más apretada o más, qué sé yo,
Entonces sí, me encantan los ojitos, los aplico en inicios, en las bocamangas y todo eso, ¿ok? Aquí tenemos una amiga, ya, qué lindo. ¿Ven? Ya casi, casi comenzamos a ponernos esta prendita. Revisar hacia atrás, porque a veces he hecho dos Vs, una seguida y así. Ya cuando veo con los abanicos, pues veo que hay una falla. Ok, quedamos entonces de uno por medio. V solo y así. Tres ojitos de nuevo y vamos para este lado. Y ya, si lo quieres como un topsito rapidito, es muy ligero de hacer, sin manguitas, se lo pone rapidísimo. Allá después le teje las mangas y lo usa de forma distinta. Ya tenemos dos estrenos rapidísimos. V, a veces se vienen los pelillos ahí atravesados, punto normal y un punto V de nuevo. Y ya estamos, ¿ven? Ya estamos. Aquí estamos en el último. Punto V, 1, 2, 3, respetamos lo mismo. Saltamos una cadena, vamos al siguiente. 1, 2, 3, saltamos. No contamos, disculpen. 1, 2, 3 en la 4. Punto doble alto. Y quedamos así. Aquí yo le subí con 4 cadenas. O serían con 3. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 3. Sí. A veces por estar explicando se me va esos detalles. ¿Ok? Aquí ya lo tenemos cruzadito y terminado lo que es las divisiones. ¿Vienen dudas? Sí, es importante. Ahora, así como está sin continuarlo, vamos y no lo ponemos. Vamos y lo medimos encima, especialmente si es para nosotras, ¿verdad? Si es para vender, pues ya se tiene que esperar o medir los contornos de bustos y todo eso. Aquí tenemos, si no tenemos ahí a la persona cerca, vamos a ver. Tenemos 92 como contorno. Así y cruzado. Entonces viene siendo, si lo ponemos así, viene siendo probablemente por ahí de 100, porque está cruzándose aquí, ¿ve? Como contorno. Sí, casi los 100 centímetros tenemos ahí como contorno. Que necesitamos crecer más, hacen más aumentos aquí, y si no, pues no es necesario. Ya vamos a comenzar a tejer en recto. Así que les voy a compartir la puntada en un momentito. Bueno, ya vamos a comenzar a tejer en un momentito en recto. Ya les dije que lo iba a hacer en este, pero para que quedemos igual, en caso de que usted lo haya tejido con este material o un hilo similar y vaya a sacarlo hasta en la número 13, misma talla, número 13, misma talla, número 11, porque es un hilo más grueso. Pero que quiero que quedemos igual en el mismo punto para comenzar a tejer en recto. Porque como vemos los abanicos van montados de diferente forma, ¿verdad? Este va, uno queda adelante, estos quedan más atrás y van así como en escala. Para que quedemos iguales, yo comencé a tejer en recto después de la sisa, pero a él no, porque no me ha quedado en la misma dirección. Así que vamos a comenzar con la vuelta de 5 cadenas y ahí comenzamos ya en la siguiente, en la próxima, sí, comenzamos. Así que 1,
2, 3, 4. Volteamos el tejido. Todavía tengo aumentos, todavía. 1, 2, 3, 4, 5. Lazamos el hilo. Oh, disculpe, no lazamos el hilo. Vamos aquí con el punto bajo. Vamos iguales. Iguales que antes. Punto bajo. Lazamos el hilo y hacemos el abanico. Esta en la vuelta de abanico todavía no estamos tejiendo en recto. Todavía no. Quiero que quedemos iguales. Yo estoy en la 12 y a ella la he comenzado a tejer recto en la 13. Entonces, aunque ya saqué la sisa, vamos a tejerlo de forma recta en la 13 también. Es facilísimo. Van a ver qué facilito y comienza ya. Ahí les comparto el punto para los que les gusta leer los patrones. Ya vemos ahí cómo él sufre, ¿verdad? Ya no crece más, sino que ya va hacia abajo. ¿Ve? No es que está sufriendo, pues ya no tiene aumentos. Eso, para que no se pongan tristes pensando que el crochet está sufriendo. Muy bien. Entonces vamos con la de abanicos y ya de una vez aprovechamos de hacer. Me gusta cuando quedan las cosas distintas, porque va a estar distinto dependiendo de las tallas y eso me parece muy bien para comparar qué pasa si en este caso o en el otro. Bueno, entonces aquí he tejido 1, 2, 3, 4 de conchita y vamos a pasar por la sisa para que vean qué facilito, qué bonito. Y fácil. Entonces tenemos aquí este en el aumento y acostamos en el siguiente ojito. El primero, disculpen, el primer ojito. Cargamos y vamos al del centro. O al siguiente, porque si usted ha hecho 5, simplemente al siguiente. En el siguiente acostamos y hacemos la conchita. De 6. Y aquí acostamos. En el tercer ojito acostamos, sin importar si ha hecho 5 o 7. Lazamos el hilo y en el V, la V, vamos a hacer la conchita de nuevo y ya estamos. Ya estamos. El tema de las mangas todavía no lo he visto. Así que no tengo idea de cómo será, pero esperemos que sea fácil. Porque yo hago las pruebas antes, anoto, incluso hago videos cortos y luego vengo y hago con más sabiduría las manguitas. Listo, aquí estamos y así vamos hasta el final. Entonces debajo de la manga solo me ha quedado uno. Voy a hacer que usted tenga 3. Depende de la cantidad de ojitos que haya hecho por ahí. Así continuamos entonces la espalda, la siguiente boca manga y nos vemos del otro lado para comenzar a tejer de forma recta. Bueno, aquí estamos en la siguiente. En caso de que no hayan puesto mucha atención. E igualmente, tenemos esta conchita aquí. Acostamos en el primer ojito, cargamos y vamos al del medio y hacemos el abanicote. Abanico no, conchita, disculpen. Conchita de 6. Tenemos esta conchita y me confunde abanico y conchita, pero bueno. Y cargamos y de nuevo ya estamos aquí en el tejido. Entonces ahora detiene el video y nos vemos en un momentito para que no se pierda. Cuando ya termine de tejer hasta el otro lado,
usted continúa con el video y así no se pierde. ¿Ve? Y entonces, para el video, tejemos aquí juntas y nos vemos en un momentito. Bueno, ya entonces hemos terminado este, que comenzamos con 5 cadenas, 4 puntos y 5 cadenas, 9 en total. Y siempre se los volteo así para que no se olviden de las 5 cadenitas. En la espalda nos estarían quedando ya, si contamos este de aquí a aquí, 3, 6, 10 abanicos. 10 abanicos. En el medio quedaría 1 y del otro lado 1, 2, 3, 4, 5. Y estamos. Ya terminamos esa vuelta para que vayan conmigo y no se me pierdan. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Doble lazo. Y ya dejamos los dobles lazos. Vamos a tejer en recto. Ya no más 4 cadenas, no más doble punto. Ya va a ser normal. Ok. Vamos a comenzar con un punto V normal. 1, 2, 3 cadenitas. Y en el mismo punto vamos a hacer, o si quieres se avanzan un poquito, pero yo voy a hacer en el mismo punto un punto. Y aquí 1, 2, 3 cadenitas. Pasamos el hilo y el punto V de nuevo. Ven qué bonito este proyecto porque ya se vuelve a repetir el punto V. 3 cadenas y el punto fijo. Punto solo. Ok. ¿Cómo? Mira, de una vez. Ya no hay más aumentos. Ya no hay más aumentos. Es importante marcar. En la número 13, no más aumentos. Igualmente en la otra de color. No hay, termino los aumentos. Así que estamos ahora exactamente iguales. Un poquito más abajo de la sisa por ser este hilo tan grueso y menos vueltas. Comenzamos a tejer recto. En la otra, exactamente en la sisa porque estamos en la 13 para sacar la sisa en la otra. En caso que lo estén haciendo. Si ya es 1.5, no tengo la muestra. Pero tratemos de quedar en la de vuelta. Comenzar a hacer este cuando tenemos la base de las 5 cadenas. Sin importar si está en la 20. En la base de 5 cadenas comenzamos a hacer el tejido de forma recta. Bueno, hasta ahora en cámara noté que hay un error aquí. Hice un abanico. No hice el aumento de 2 normal, sino que hice de 3. Pero ya estoy. Probablemente lo voy a deshacer en un ratito y lo vuelvo a corregir. Vamos a ver. Entonces, estamos en la vuelta número 13, en donde estamos tejiendo de forma recta. Y supuestamente los había revisado, ¿eh? Y no, pues bueno, se ve que está más ancho y no me parece. Entonces, punto V. 1, 2, 3 cadenitas. No utilizamos esto de que vamos aquí haciendo esto. No, contamos la número 1, 2, 3, la 4 con un lazo. 1 y 2. No hice exactamente un punto V, ¿verdad? 2 puntos, igual que el otro lado. Ahora, no voy a hacer tampoco cadena, voy a voltear el tejido de esta manera y vamos a hacer aquí un punto bajo. Un punto bajo. Esta es la número 14. La número 14, punto bajo, lazamos el hilo y vamos hasta la V y hacemos aquí conchita. Conchita.
normal de 6. Ya estamos. ¿Ven? Volvemos a repetir la conchita. Entonces en la 14, vuelta de conchita, nos regresamos con un punto bajo. ¿Ven? Así. Entonces hasta el final. Final de la vuelta número 14, que terminamos con un punto bajo, que es el que hicimos al inicio, y el que subimos, que fue una... No hice cadenita, solo volteé, ¿verdad? Bueno, el segundo. 1, 2, 3. La número 15 comenzamos con un punto doble. Aquí hacemos un punto doble y 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a compararlo con este lado. Un punto doble a la par, bueno, en este. Y luego hacemos medio abanico. Esto es lo que hay aquí. Entonces así. 1, 2, 3. Los estoy haciendo iguales para que en caso de que tengamos diferencias entre una y la otra, quedar en el mismo lugar para ir iguales. Y ya esta es la vuelta del punto V. A veces se me olvida y hablo y después se me olvida hacer la V y sigo. Ok, entonces así. Nos regresamos con 2 puntos en el mismo punto. Este puntito. Y ahora hacemos, como les dije aquí, un punto en la 15. En la 16, disculpen, hacemos esta. Medio abanico. 4 puntos ahí. Bueno, continuamos entonces así. Bueno, final de la vuelta número 15, que vamos quedando ya así. Estamos en la de V y siguiendo con el punto que ya vamos recto. 1, 2, 3 cadenitas y aquí 2 puntos. Igual que el otro lado. Si no, se nos olvida, entonces nos regresamos y ya. 2 puntos juntos y este. Que se vea igual, revisamos que todo esté uno por medio. Y ahora pueden hacer 3 cadenas y voltear, o sea, voltear y hacer 3 cadenas. O yo volteo aquí y hago aquí un punto bajo. De todas maneras, aquí llevamos borde y 2 cadenas. En medio de ellos dos vamos a hacer 3 puntos más el inicio. 4. Ahora, teniendo media conchita, acostamos en el siguiente, como si fuese una más. Cargamos y vamos al siguiente y esto es todo. Bueno, aquí termino la número 16 en el punto de conchita. Cargamos el hilo aquí en la última, ya aquí bajando y aquí 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. 1, 2, 3 cadenitas y venimos al mismo punto y hacemos un punto alto. No estamos haciendo aumento, nada más que dejo 2 puntos así en el mismo punto. 1, 2, 3 cadenitas y ya vamos con el punto V. 3 cadenas, uno solito, 3 cadenas, un punto V. ¿Okay? Entonces, final de la 16, medio abanico, inicio de la 17, 2 puntos
y continuamos así. Ya estamos en esta, similar, excepto que aquí tenemos, aquí antes no teníamos nada, ahora tenemos medio abanico, porque aquí apenas comenzamos, ¿verdad? Con el punto parejito, pero ahora ya comienza así, medio abanico, luego montamos este de nuevo, y así. Le voy a acompañar uno más, para que estemos iguales, de repetición exacta. Final de la 17, entonces, con 3 cadenitas, y aquí 2 puntos. Vamos a ir al inicio a ver qué hicimos. 2 puntos y el punto V. Ahora volteo así sin cadenitas, hacemos este punto aquí, punto bajo, y desde aquí hacemos el abanico, que sería este. Ya ahora sí estamos repitiendo, este es este, estábamos en esa dirección, entonces volteamos y hacemos aquí el punto, la conchita. En la 18 solo es punto bajo, volteamos y hacemos las conchitas. Ya cuando quedan en dirección, 2 puntos y así. Ya ahora estamos igual que esta. Ya estamos en la misma línea. Es más, no lo he terminado esa vueltilla ahí. Ok, ya estamos tejiendo parejito. Entonces, ¿qué sigue después de este? ¿Ven? ¿Qué sigue después de este? Ya estamos con el modelo, ¿verdad? Disculpe, aquí. Ya estamos con el modelo. ¿Qué sigue? El punto V. Encima. Después, medio abanico. Después, otra vez este. Y así. Porque va una, como vamos partiéndolo por la mitad, entonces una va dentro y medio. Una va dentro y medio. Para llevarlo parejito. Final de la número 18. Y ya las dejo un ratito solita. Porque es de repetir. Aquí terminamos como esta. 2 puntos bajos. 1, 2. Y aquí lo que hice fue 3 cadenas. Doy la vuelta. Y podemos ponerlo en el mismo punto o el siguiente si quieren. Pero yo lo voy a poner en el mismo para hacer lo mismo que hice antes. Pero podemos utilizar este ya que hay 2 aquí. Y a 3 cadenas. Punto alto. 3 cadenas. Punto V. Ya ahora sí estamos repitiendo. Le va parejito. Ahora sí estamos repitiendo este. La siguiente ya sería medio abanico. Y otra vez nos regresamos la mirada a las que están abajo. Esta es esta. Luego medio abanico. Luego de nuevo. Luego otra vez. Se vuelve a repetir. Muy bien. Aquí estoy en la número 23. Se los pongo en pantalla. 23 hileras igual a 37 centímetros de largo. Por ser un hilo más gruesito, avanzamos más rápido. ¿Lo quieren hacer más largo? Lo hacen largo. Simplemente es continuar y continuar y quedamos en el que se va a comenzar medio abanico. En la del otro color he tejido 34 hileras, 41 centímetros, un poquito más largo y también es un hilo más delgadito. Así que vamos a quedar en este punto porque los quiero cortitos. Entonces estamos en este, en el que ya voy a montar o que tendríamos que montar medio abanico.
Pero en este caso, como ya voy a hacer todo el borde, va a ser distinto. Así que aquí voy a voltear el tejido, sí, igual, y vamos a hacer aquí un punto bajo, oh, disculpe, un punto deslizado. Vamos a deslizarnos sobre la cadena, no voy a hacer punto bajo para que no me quede gruesito, vamos a deslizarnos sobre la cadena para llegar aquí. Ya al final de la vuelta vamos a entender la razón por qué no hacemos el medio abanico ahora. Bueno, el punto que tocaría hacer aquí. Así que nos deslizamos y ahora llegamos a este punto, sí, con un punto bajo, cargamos y vamos a este punto V. Voy a ponerles una marquita porque aquí nos vamos a ver. Ya estamos con los abanicos del frente y ahora el borde todo va a quedar de frente. Así que bueno, aquí vamos a hacer el primer punto que va con un piquito. Una, dos, tres cadenitas y vamos por detrás del punto, traemos el hilo y hacemos un deslizado. Aquí no hago cadenita de cierre porque me quedaría muy amplio y nos hace bolsita. Lazamos el hilo y volvemos a entrar repitiendo lo mismo. Un punto alto, una, dos, tres cadenitas, volvemos a atravesar el punto, traemos deslizado y en el medio, porque voy a dejar dos de cada lado, en el medio vamos a dejar un punto doble alto. Lazamos doble y entramos. Igualmente es un punto doble alto. Una, dos, tres cadenitas y vamos por detrás igualmente con un deslizado. Cargamos y volvemos a repetir dos veces del otro lado. Dos y dos. Y en el centro uno doble. Y ahora estando así, 1, 2. El grande, 1, 2. Acostamos igual. Esta no, aquí no hay diferencia. Vamos a acostar igual. Cargamos y volvemos a repetir. Esto en cada uno, en donde van las conchitas, hacemos lo mismo. Todos. Este es más rápido, tiene menos que la del otro color. Y nos vemos por aquí, que hago uno completo y nos venimos por el borde. Haciendo unos pequeños ojales donde van los botones en esta parte. En este caso nada más dos. Luego piquillo. Ahí nos vemos en un momentito. Bueno, de aquí les llego hasta el final, haciendo lo mismo en cada V. Ve qué bonito que se ve. Es similar a una conchita, pero con piquito, indicando un final. Aquí sí. De este lado sí vamos a hacer. De este lado todavía no. Hasta el final. Para que me quede ahí la esquina bonita. Pasamos el hilo y entramos a este, el último. Y hacemos lo mismo. Este es un hilo bastante seco. Bastante seco. Cuando es un hilo muy seco, pues el ganchito es así también. Pues no es tan sedosito y resbaloso. Entonces, pero igual tiene un acabado bonito y es bien liviano. Por lo mismo, por ser tan sequillo. Y uno, dos, el grande. Y me faltan dos. Este. Y viene un nudito. Ah, vamos a ver que quede por detrás. Y aquí
En esta parte voy a acostar en este, en el que tenemos ahí como un punto, no como un punto bajo, aquí sí, y luego este punto alto ahí, como cediendo a esta parte. Y aquí vamos en punto bajo, sí, una, dos, y en la peguita un punto, una, dos, y voy a hacer dos ojales, uno aquí, bueno, digámosle que ojales, pero van a ver, uno en esta V y uno en este que me queda. Si lo hacen más grande, más largo, aquí van a quedar dos, en este me han quedado cuatro. En cada parte en donde está la V, excepto el primero, voy a poner un botón. Y aquí comenzamos con la esquina. Entonces, simple, sencillito. Aquí en la V, un punto, dos. Una, dos, y este piquito es distinto porque lo sacamos así. También un deslizado y en el mismo punto volvemos a hacer otro punto bajo. Y ahora seguimos al siguiente punto bajo calculando las distancias y aquí comenzamos ya a tejer de forma recta en esta marquita que les había puesto. Entonces, vea, ya se me jaló una hebrita. Ok, aquí vamos a hacer dentro de este punto alto dos puntos y en esta peguita vamos a hacer un piquillo. En cada uno de estos vamos a hacer un piquillo, así. Igual, van a quedar más distantes, menos distantes, disculpen, que los de abajo, piquillo. Aquí, como tenemos un punto doble alto, vamos a hacer tres. Una, dos, tres. En la peguita, un piquillo, pequeñito. Otra vez, una, dos, tres. En la peguita, un piquillo. Cada uno, cada uno. Y nos vemos aquí, en esta marquita verde, o antes de esta marquita. Voy a rellenarles este en piquillo, que es la parte del cuellito V, que hace el cuello V. Bueno, ya queda así entonces la parte de lo que forma el cuello V y aquí los dos ojales, o tres o cuatro, depende de las cantidades que quiera poner. ¿Ok? Aquí tenemos 1, 2, 3. No voy a hacer piquillo aquí. Voy a lazar el hilo y voy a venir al primer ojito. Estamos arriba. En el primer ojito vamos a hacer un abanico, mismo que hemos llevado abajo, el último. Una conchita. Una conchita. En este caso es como un abanico de piquillos porque no hay divisiones. Así. Dos de cada lado y estamos así. Tenemos este punto alto y este de V. Entonces venimos al primero. Lazamos y vamos en donde tenemos este y hacemos también lo mismo. Igual, dos de cada lado
y el grandote, 5 puntos. Y ahora en la esquina, aquí tenemos el aumento. En la esquina queremos reducir en lo contrario hacia adentro porque es el cuellito. Entonces entramos, dejamos pendiente, entramos a la marquita, dejamos pendiente y vamos al tercero. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Traemos el ganchito y pasamos directo. Cargamos y vamos en la dirección en donde está la conchita. Me confundo con conchita y abanico. Siempre. Y hacemos otra vez lo mismo. Terminamos los 5 de nuevo y acostamos en este. Cargamos y volvemos a repetir. Y hacemos lo mismo en la siguiente esquina. Bueno, aquí hicimos esa disminución y les voy a acompañar aquí. ¿Por qué no? Un momentito. Vamos, el último, este, que es punto alto, sacamos. En los de aumentos, sacamos y vamos al siguiente y sacamos. Es rapidito. Eso es todo. Cargamos y vamos ya al abanico. Y hacemos aquí lo mismo. Nos queda cerradito hacia adentro. Muy bonito. Aquí terminamos y nos queda uno de este lado. Recuerden el frente, pasamos el hilo y en el último abaniquito, sí, en el último ojito, disculpen, vamos a hacer lo mismo que el otro lado. Otro de estos. Aquí terminamos el número 5 y vamos a tratar de ocultar este hilito que nos queda aquí y volver a comenzar los piquillos del otro lado. En este caso sería el lado izquierdo. Aquí en el punto de peguita, un punto. Vamos a compararlo con el otro lado, que no recuerdo. Ajá, hicimos un piquito en este punto. Entonces, en el primero. Vamos a hacer aquí entonces 1, 2, 3. En la peguita, un piquillo. Y volvemos otra vez, 3 puntos y un piquillo. Porque aquí tenemos punto doble alto. Bueno, aquí vamos a comparar cuántos piquitos tenemos de este lado y del otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Porque depende, si han crecido más, quedan más, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la última de la esquina. Entonces estamos bien, 11. El último, ya cuando comenzamos a bajar, en esta sería el 11. Piquillo número 11 para que quede comparado en alguien que a veces nos quede mirando y comparando y viendo bien el crochet que usted ha hecho, pues que diga, está bastante parejito el asunto. ¿Ve? Aquí tenemos igualmente 2 y le voy a hacer igualmente un piquillo. De este lado van los botones. Del lado izquierdo, del lado derecho, los ojales. 1, 2, en la peguita un punto y otra vez. Y en la V un piquillo. Si usted dice, bueno, yo quiero hacer las distancias que hay entre uno y el otro, de aquí a aquí lo mismo arriba, también lo puede hacer para que sea todo igual. Pero yo lo he hecho así. 2 puntos aquí, uno en la peguita, que no se deja, entonces aquí vamos a poner 2, no importa. Y aquí
ese quedado de este lado. Aquí comenzamos a hacer punto bajo para dejar el último también en la vuelta esta de punto bajo donde está fijo la vuelta de punto bajo, el último punto. No hago piquillo, abrazo el hilo y vamos a esta V en donde les he puesto esta marquita. Igualmente. Está bien cerquita, sí, pero recuerden que tenemos que hacer esquina. Tenemos que hacer esquina. Aquí terminamos el número 5, igualmente que todos los demás. Y ahora acuesto aquí. Es por eso que yo quería deslizarme. Ahora acostamos a la par de él para que quede todo igual. Punto de cierre. Cortamos con un poquito de distancia y sacamos por seguridad. Ahí, listo. Ahora vamos con las manguitas. Ya se los muestro, me gusta mostrarlos más detalladamente cuando tengo vaporcito y todo eso. Pero aquí se ve así el cuellito. Con todos los piquitos, en la espalda nos quedan 3 y como la parte del brazo, subiendo al cuellito, 2. Ya baja el cuello V. Me encanta esta parte cuando se ve así, arriba del cuello. ¿Ok? Vamos a hacer, o por lo menos explicarle unas que otras vueltitas. Ustedes ya después lo continúan manga 3/4 o manga larga. Pero yo sé que van a pedir manguitas y aquí estamos con todo gusto para eso, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a buscar el lado derecho de las conchitas, porque ya vamos a tejer de forma redonda y yo no le voy a dar vuelta al tejido por las V's. ¿Ok? Entonces, vamos. Recuerde que hicimos 4 ojitos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a comenzarlo aquí. Va a ser fácil. Es distinto porque es cerrado, pero igualmente fácil. Ponemos el hilo. Tratamos de traer doble, en este caso, o ustedes lo amarran como a ustedes les parezca. Ahí bien, es el primero. Ok, aquí tenemos 2, 3 y 1, 2, 3 cadenitas. Pasamos el hilo y aquí en donde tenemos la dirección de la V, también vamos a hacer aquí una V. Porque recuerde que quedamos pendientes en las mangas con las V's para continuar. Y aquí les voy a hacer una pequeña disminución. Una pequeña disminución. Vamos así, igual. 1, 2, 3 cadenitas y vamos en el espacio en donde está esta V, que es la ya de las mangas. No, vamos al espacio donde hicimos aquí el último aumento de 4 puntos y hacemos aquí un punto a medias. Tomamos el hilo y respetamos las distancias. Saltamos esta cadenita del aumento, vamos a la siguiente, ¿sí? Para respetar las distancias y pasamos directo. 1, 2, 3 cadenitas y ya estamos en el punto que dejamos pendiente en las manguitas. 1, 2, 3 y listo. Este es ya para continuarlo. Entonces, en el aumento se cuenta como un punto. V, solo V. Doy la vuelta y nos vemos en un momentito por ahí. Bueno, seguimos con la manguita y ¿cómo era? ¿Cómo era? Bueno, vemos del otro lado, comparamos. O
vamos a hacerlo aquí con crocheritas que tiene todo el gusto de explicarles en esta parte. Recuerde que es el menos hacia acá, 1 de separación ahí, sacamos a medias y vamos a este que no lo deshice. 1, 2, 3, ¿verdad? Error. No se rían de mí, no lo borré, no lo borré. Vamos a hacer que hay que aprender a deshacer y hacer B. Entonces, 3 cadenas, no hacemos nada en este, vamos al siguiente y hacemos un punto V, porque recuerden que esa disminución es un punto solito. 1, 2, 3, ya llegamos aquí. 1, 2, 3, deslizamos. ¿Y qué nos toca aquí? Igual que la abierta, vamos desde aquí y hacemos un punto. Este hilo está utilizado en otro proyecto, lo estoy deshaciendo. Bueno, este es el mismo que hemos llevado en la parte de abajo, el puntito de conchita. ¿Vieron qué fácil? Fácil, es cerrado. Este que le marqué aquí es convertido a un punto. Ya. Esto es un poquito más, inicios y finales, un poquito más porque estamos de la primera. Creo que hay que repetir como unos 3 para agarrarle allá el toquecito. O usted dice, no, a mí me gusta de otro modo. Bueno, lo hace de otro modo. Y listo. No pasa nada. Y crocheritas no lo vas a ver. Bueno, si hace comentarios, sí que, lo cambié. Bueno, doy la vuelta que nos vemos por aquí, que aquí sí hay que marcar para estar pendientes de cómo vamos, ¿verdad? Damos la... Muy bien, aquí le damos la vuelta. Número 2 de las manguitas y estamos en donde subí con cadenitas y aquí que toca pues el deslizado o el punto bajo, que en todos va punto bajo, ¿verdad? Es lo que me refería. 1, 2, 3 y una que es la que separa el punto V uno del otro. 1, 2, 3. Así es la tercera. ¿Ve qué facilito? Tan fácil como hacer un arroz con leche. Pero si el problema si el arroz con leche lo deja mucho, pues se quema, ¿verdad? Tampoco es tan fácil, pero bueno, ahí está. Súper fácil. Tengo ganas de comer arroz con leche. Aquí termino el último de punto V. Punto solito. 1, 2, 3 cadenitas. Dejamos una de separación. Punto deslizado. Y aquí aprovechamos de entrar en la V y hacemos así nada más. 1, 2. Con el punto bajo serían 3. Y hacemos aquí un punto, una cadena y media conchita. Ya iba a decir abanico, es que ustedes, yo no sé qué me van a decir. Bueno, dejamos medio y estos 2 puntos. Cuando regresamos, ponemos el último para que quede unido y sea bastante similar a todos los demás y no se vean como que no son los mismos, ¿verdad? Estos les he hecho 7 vueltas, pueden hacer 15, lo que quieran. Aquí termino de acostar la última conchita, cargamos igualmente y vamos hasta la V y hacemos un punto alto y buscamos el último, no en esta de que está aquí, sino en la última cadenita y hacemos un deslizado. Y aquí me tengo que deslizar a este centro. Vamos a deslizarnos un poquito. No quiero dejar una bolsita aquí. Vamos a deslizarnos un poquito y entramos. Aquí tocaría 1, 2, 3 puntos, 1, disculpe, el punto bajo.
una, dos cadenas y 3 cadenas de separación. Y comenzamos las número 5. Deje apretadillo eso ahí. Entonces cuando regresemos aquí tomamos 1, 2 y la tercera. Y ya volvemos a montar un abanico. Aquí terminamos la vuelta número 5, casi. 1, 2, 3, que no se olvide ese detalle porque puede quedar ahí mal. 1, 2, 3, en la 4, porque tenemos que tener 3 cadenitas libres, hacemos deslizado. Y vean, ya estamos iguales. Otra vez estamos en el punto alto, vamos con el abanico, luego V, luego montamos esto como los expliqué antes. Y aquí vamos de nuevo, abanicos, bueno, vamos a adoptarlo como abanico porque ya no voy a decir más. Entonces vamos aquí, igual, y otra vez, pero esta vez, como no tengo mucho material, ya vamos a comenzar haciendo el borde. Así, así de fresco. Así de fresquito está el asunto aquí con estos proyectitos de crocheritas que se le olvida el punto abanico y el de conchita. Y así, los dos son mis amigos y por eso me confunde. Bueno, entonces, así. Aquí tenemos el número 5 y ya. Doy la vuelta de este modo porque esta es la última. Ni siquiera me la he medido porque no me da más que hacer esta cantidad y quedar en este para hacerlo fácil. Detalle importante, quedemos en este para hacer el punto final, porque si quedamos en este es más complicado. Ahora, bueno, aquí llegamos al último y como les indiqué, quiero que me queden aquí para que estemos más fácil de hacer el cierre y todo eso. Aquí terminamos y cortamos, que en este caso ya lo había hecho, pero no fue bueno, entonces un problemilla ahí. Así que bueno, aquí terminamos un punto de cierre, ocultamos el hilo para abajito y listo. Espero lo hagan y no tengan pena de ofrecerlo vender. Es muy bonito y como está de moda el corto, pues eh, lo, les sale más cómodo, más rápido de hacer y la persona le va a gustar porque están de moda. Ahora, si la cliente dice, no, es que me gusta más larguito, por supuesto tiene que agregar ese precio ahí, ¿verdad? El material que gasten, si lo quieren manga larga, simplemente es continuarlo. Hacemos los mismos acabados o usted dice, no, quiero un acabado distinto, hay prueba y aprendemos. Entonces así quedamos con esta blanca y con esta de color que ustedes me van a decir porque es un color que a mí no es fucsia, no es rojo ni es rosado, pero bueno, es un color muy bonito que llama mucho la atención. Se puede utilizar en Navidad perfectamente cualquier de los dos. Así que mis amores, ahí se los dejo modelando. Vean qué bonito que se ve el blanco. Me encanta cómo se ve el blanco, cómo queda. Y el otro me queda un poquito grande, pero igual se ve bien. Sería como una talla más cómoda, digamos, si lo quieren así. Así que mis amores, nos vemos en la próxima. Encantada de haberle eh, compartido y también hacer eso de que me hagan feliz de sentir que estoy con ustedes en ese momento, llevando el paso a paso. Saludos y muchas bendiciones.